director de estrategia global en XP Investments. Estimado Alberto, gracias y bienvenido. Pues muchísimas gracias por tenerme en el programa, Víctor. Como siempre, un placer. Gracias, Alberto. El crecimiento de las ventas minoristas de julio estuvo muy por encima de la expectativa. De hecho, fue el más elevado desde enero. Fue un buen dato, ¿no? Además de que acalla los temores de que Estados Unidos pueda estar entrando en recesión, ¿no? Sin duda alguna, Víctor, mucho mejor a lo que yo esperaba. Yo esperaba un número muchísimo más bajo. Es importante que la audiencia sepa algo, sin embargo, que es que este número que se publica es un número nominal. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, Estados Unidos publica las ventas al por menor en términos nominales y no en términos reales. Entonces, si tú le quitas la inflación, digamos, el año a año del número este fue 2.6 en términos de las ventas y la inflación está un poco más arriba, entonces en términos reales las ventas siguen un poco por debajo o negativas en términos reales, pero igual un dato que hay que celebrar. Y sabes, sobre todo me gustó mucho el hecho de que subieron las ventas de los carros. Yo no pensé que eso fuera a pasar y eso es un buen signo en términos de la resiliencia del consumidor norteamericano, porque si tú sigues comprando carros es porque, o un carro, si tú como familia decides comprar un carro es porque tienes confianza en el futuro y eso nuevamente hay que celebrarlo, ¿no? Sin duda. En Estados Unidos se quiere que la inflación baje, pero no a costa de frenar la economía, ¿no? No a costa de que caiga en recesión. Exactamente, mira, eso es el famoso Goldilocks, el famoso ricitos de oro. Y la verdad, Víctor, yo celebro porque esto es muy difícil, ¿no? Yo hago la analogía de que aterrizar la economía de Estados Unidos debe ser como aterrizar un Airbus A380. Eso debe ser muy complicado, no tengo ni idea, porque yo jamás he manejado un avión, pero me imaginaría que es un tema difícil. Y pues la Reserva Federal lo está logrando, ¿no? Porque mira, tienes la inflación, nos anuncian hace 2 días que la inflación había bajado, había subido solo 0,17 mes a mes, que es un gran número. Y hoy tenemos esas ventas al por menor positivas, entonces estamos teniendo un proceso desinflacionario muy benévolo y al mismo tiempo estamos teniendo una economía que sí crece menos, o sea, las ventas al por menor están creciendo a menor tasa en términos interanuales de lo que crecían hace 6 meses, pero están mostrando una disminución no abrupta y eso exactamente es lo que estaba buscando la Reserva Federal. Sí, lograr el famoso aterrizaje suave de la economía, el soft landing. Alberto, el sentimiento del mercado cambió en muy corto plazo. O sea, hablamos la semana pasada, principios de la semana pasada, llamado lunes negro, las cosas se veían muy mal y conforme han transcurrido los días y con esta nueva información, con esta nueva evidencia económica, creo que la perspectiva es otra. Totalmente, y mira, yo te confieso que yo era de esas personas, como yo ya llevo más de 20 años en el mercado, Víctor, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo pensé que lo del lunes negro iba a durar un poco más de tiempo, sinceramente, me parecía muy extraño que solamente tuviéramos un día muy fuerte de volatilidad y que ya después volviéramos a la normalidad, pero parece ser que las buenas noticias que vimos en el términos de servicios, de generación de empleo en servicios y el hecho de que realmente la economía de Estados Unidos no está experimentando un incremento fuerte en el nivel de despidos y que los despidos están básicamente en el mismo nivel que estaban hace 3-4 meses, están demostrando que estamos quizás en un aterrizaje suave que es totalmente consistente con que los precios de las acciones se mantengan en estos niveles altos. Entonces, pues enhorabuena. Yo, como te digo, yo fui un poco más escéptico la semana pasada porque dije, aquí viene algo más, pero claramente me está mostrando la evidencia que, al contrario, que pareciera que eso fue simplemente un bache en el camino y aquí seguimos bastante bien. Sí, estas cifras económicas, las que has comentado, incluidas estas del gasto de los consumidores, posicionan a la economía para un tercer trimestre todavía, podríamos decir, sólido, ¿no? Sólido. Yo sí pienso que vamos a seguir en un proceso de desaceleración gradual, porque yo veo que hay unos sectores de la economía que sí están viendo menor actividad. Por ejemplo, unos datos que pasaron desapercibidos y son los datos que publicaron esta mañana sobre la confianza de los constructores y muestran unos baches ahí también complicados, pues porque otra vez las casas siguen estando muy caras, la gente no tiene mucho dinero y las tasas de interés están muy altas, entonces es apenas normal que este sector siga en una situación relativamente negativa, ¿no?
Entonces yo creo que el sector inmobiliario, por un lado, pues, no ha recuperado lo que debería recuperar, y el hecho de que, por ejemplo, Walmart hubiera publicado unos datos tan positivos hoy, no necesariamente implica que el resto de los retailers vayan pues a anunciar unos datos tan positivos. Si la memoria no me falla, mañana Macy's va a anunciar cómo le fue, y la mayoría de los analistas están esperando unos datos de crecimiento interanual negativo de las ventas, porque pues la gente se está enfocando en la comida y en las cosas más específicas, por un lado, y otras personas que están más acomodadas en las experiencias y por eso siguen viajando y quedándose en hoteles, pero hay una población que pues no la está viendo tan clara, y por eso muy seguramente vamos a ver más frugalidad en algunos sectores del consumidor, y yo sí sigo pensando que tercer y cuarto trimestre deberían ser unos trimestres de menor crecimiento comparado con la primera parte del año. Ya. La pregunta del millón, Alberto, es si el recorte de tasas de la Fed está a la vuelta de la esquina, si la fecha es septiembre. Yo creo que definitivamente vamos a ver un recorte. Víctor, yo lo que le decía esta mañana a unos clientes de Londres con los que estaba hablando, lo que hablábamos era lo siguiente. Me decían: Alberto, ¿cuánto va a ser? ¿Va a ser 25 o va a ser 50? Y yo les contesté de la siguiente forma: a ver, cuando anuncien el dato de generación de empleos en septiembre, en la primera semana de septiembre, que va a tener que ver con la generación de empleos de agosto, si Alberto Bernal tiene razón, mi modelo estadístico está dando que el empleo debería crecer más o menos 90,000 mes a mes, muy por debajo de consenso. Eso es lo que está diciendo mi modelo en este momento. Si Alberto Bernal tiene razón, la Reserva Federal debería recortar 50 puntos básicos. Y si yo me equivoco, si mi modelo se equivoca y, digamos, Estados Unidos genera 180,000, 200,000 empleos, pues la Reserva Federal disminuye solamente 25 puntos básicos. Pero yo sí creo, Víctor, que sí o sí vamos a ver una disminución de la inflación. ¿Por qué? Porque comparado como está o lo que se ha disminuido la inflación interanual en Estados Unidos, si tú no disminuyes, aunque sea un poco, la tasa del Fed Funds, tú no vas a mantener la política monetaria sin cambios, sino al contrario, vas a ponerla aún más restrictiva. Y yo sí pienso que la Fed, la mayoría de los miembros de la Fed no piensan hoy en día que la política monetaria de la Fed debería ser más restrictiva en este momento. Ya. Y cierro con esta pregunta. Dará un primer paso en septiembre. La pregunta es, ¿qué hará después? ¿Serán 2 movimientos más en noviembre, diciembre, o estás viendo un movimiento más adicional al de septiembre? Yo sigo viendo 3 movimientos con una posibilidad de 50 puntos básicos en alguno de los meses, porque lo que yo veo en mis modelos que utilizo autorregresivos, a ver, Víctor, esto es como predecir si mañana llegan unos marcianos a la Tierra, vayamos a saber, pero lo más probable, según mis modelos, es que si veamos una desaceleración continuada de la generación neta de empleo, y eso es consistente con que la Reserva Federal en alguna de las reuniones quizás acelere la disminución de tasas de interés a 50 puntos básicos. Pero yo creo que 3 bajadas de tasas de interés en el 2024, en cada reunión del 2024 se ve bastante probable.